Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Nos encontramos aquí en su programa Dos Miradas con Hernán Garza y su servidora Julia Castillo. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas de las cosas que han estado pasando y esto que han venido ocurriendo principalmente con cosas como lo que ocurrió con Trump y algunos otros detalles. Ahorita a mí me gustaría que tú nos dieras un poquito de contexto, porque yo sé que hay contexto histórico detrás de esto, y me comentabas ahorita un poco acerca de cómo es para crear terrorismo, que una vez más nos remite a la doctrina del shock, como lo hemos ya conversado en programas pasados. Entonces, cuéntanoslo todo, por favor. ¿Qué tal, Julia? Un saludo a todo tu auditorio y a ti también. Pues sí, Gracias. es imposible no hablar del intento de asesinato al precandidato Donald Trump a unos cuantos días de la Convención Nacional Republicana, en la que se espera que obtenga el nombramiento como candidato. En un evento realizado al aire libre, en un condado, un pequeño condado de Pensilvania, de la parte oeste de Pensilvania, en una zona muy rural, una zona que es claramente favorable para Trump. Aparentemente en este condado, en las últimas elecciones, 2 de cada 3 votos fueron para él. Entonces es un territorio que domina. Ahí ocurre un extraño intento de asesinato, que pues está ahorita revolviendo por todos lados en conspiraciones, escenarios, teorías, que es muy difícil en este momento entender qué pasó, pero sí se puede hablar bastante de los escenarios que estarían ocurriendo, que pueden pasar con su popularidad, con su candidatura, con todo lo que ha ocurrido alrededor del primer debate, en donde Joe Biden se expuso ante 51 millones de personas en vivo, con sus debilidades de salud, de claridad mental, de manejo del lenguaje, que pues ha provocado una reacción muy negativa dentro del mismo Partido Republicano, perdón, del Partido Demócrata, para que se vaya, ¿no? Y ceda su candidatura a alguien más, lo cual, pues ahora sí que como alguien propio de su edad, está muy terco y no se baja del macho, ¿no? Pero bueno, estábamos en eso y de repente ocurre este evento ayer. ¿Qué impresión te dio a ti? ¿Qué reacciones has visto en tus medios, en tu medio social, en tu entorno? Julia, cuéntanos de esa parte, que creo que es muy importante verlo, cómo lo ve tu generación. Pues mira, mi generación realmente está haciendo memes. No estoy segura de cómo lo ve la gente, porque más bien nos estamos burlando de la situación. Pero mira, mi entorno social, sí tengo gente que ya me ha dicho que están, o sea, que lo que piensan realmente es que sí fue un atentado, que trataron de matarlo para silenciarlo, que trataban de matarlo para que no ganara o para no implementar sus políticas o porque sabían que iba a ganar o bla, bla, bla. Yo de manera personal sí me pongo conspiranoica en este caso. O sea, yo sí creo que fue un autoatentado, la verdad. Es lo que a mí no sé, o sea, me, me pareció muy heroica la forma en la que levanta el puño mientras se cubre, ¿no? O sea, no me parece una reacción normal, como reacción, como modo de reacción. O sea, te cubres y luego levantas el puño, pero lo que pasó, el ritmo de cómo está la cosa, está demasiado como reacción. No sé si me explico. O sea, como me da un poco la impresión de que ya estaba estudiado, no sé, quizá me equivoco, pero es como el rollito que me da, ¿no? Y pues eso es lo que yo pienso, no sé si me equivoco, pero pues es la impresión que me da. Ok, creo que es parte de lo que se ha estado circulando, estos escenarios, mucho meme, es cierto, esa es una teoría, claro que pudo haber sido de alguna manera planeado. Hay otra vertiente que habla de un servicio secreto que fue o cómplice u omiso, aparentemente ya tenían en la mira al muchacho, un muchacho de 20 años, o sea, qué cosa, ¿no? Y no actúan hasta que empieza a disparar, ¿no? Entonces, eso te plantea otro escenario diferente al que tú tienes, que también pudiera ser, digo, extraño o raro,
diferente, pero creo que eso es lo que se logra. Se logra crear un ambiente de mucho temor, de mucha paranoia. Y recordaba que hace 50 años, lo que platicábamos ahorita, salió una película que se llamó en español El último testigo, del director Alan Pakula, Alan J. Pakula, eh, que fue el director que en su siguiente film obtuvo el Oscar a la mejor película con Todos los hombres del presidente. Esta historia que narra el caso de Watergate, que obligó al presidente Nixon a renunciar. Una película con Dustin Hoffman y con Robert Redford, en donde se narra la historia de este soplón conocido como Garganta Profunda, que les daba información particular con la cual estos periodistas pudieron, del Washington Post, pudieron revelar este caso. Bueno, Alan Pakula hizo una película, una antes, esta que les decía, El último asesino, que es una historia de una metaconspiración, una conspiración de conspiraciones, en un entorno que venía de un público estadounidense que estaba muy paranoico porque habían pasado 10 años desde el asesinato de Kennedy en el 63, luego los asesinatos de Martin Luther King y de Bobby Kennedy en el 68, es decir, 5 años después, el de Malcolm X. Entonces, el público estadounidense estaba con mucho miedo, ya no confiaba de sus instituciones como antes, y esta película capta muy bien lo que esto ocurría en ese entonces. Y con los eventos de ayer, con estas reacciones, que si fue montaje, que si fue, que si fue complicidad del servicio secreto, o si fue la historia clásica del asesino solitario, lo que crea es este sentimiento, una paranoia, un temor general, un desconfiar de todo el mundo, porque te sientes vigilado o sientes que estás siendo parte de un gran cambio de las estructuras de poder donde no controlas nada y nomás te están moviendo para un lado o para el otro. Entonces el efecto ese es clarísimo ahorita. Y sí se refleja con memes, con teorías, etcétera. Pero hay cosas que van a seguir pasando. Vienen las campañas, se elige el candidato, vienen las campañas, va a haber elecciones y va a haber un presidente nuevo en Estados Unidos. Entonces, no tan nuevo, porque, pero digamos diferente, ¿no? Ya está usado, pero Si se elige el mismo, pues ese definitivamente no es nuevo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que está, lo que creo que es realmente relevante ahorita. Difícil saberlo todo, van a seguir corriendo estas historias, pero en lo que todas estas historias corren, que se analizan, que se ven, que si no se ven, que si alguien declara, que si no declara, ese sentimiento de impotencia creo que va a regir o va a normar muchísimo el resultado de las elecciones. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está este enfoque? mira, justamente era lo que te decía hace rato, o sea, una vez más la doctrina del shock, digamos de alguna otra manera un poquito más sutil, pero es la doctrina del shock de nuevo, ¿no? Es meterte en un estado de exacerbación nerviosa para que reacciones de una manera fea o desagradable o diferente a la que reaccionarías en estado normal, ¿no? A mí me parece que es como entrar una vez más en la doctrina del shock y me parece que pues es uno de los grandes recursos de Estados Unidos, de los dos partidos, no nada más del demócrata, ¿no? Del republicano, no, sino también del demócrata, y que es incluso ya como muy visto, por ahí hay una película que se llama Safe Haste, no sé si la ubicas, que es un falso documental acerca de lo que pasó en las Torres Gemelas. Y tienen 3 o 4 diferentes tipos de safe haste, uno es sobre economía y otro es sobre, ya no me acuerdo, hay uno sobre religión y cómo modificaron la religión e impusieron el cristianismo. Y bueno, va por ahí son conspiraciones y está documentado, pero es un falso documental. Entonces tiene documentación que sí es real y documentación que no es real. Y pues, te tienes que poner a investigar para saber que sí, que no. Y en Zeitgeist justamente hablan, creo que en la primera, ¿no? De cómo de alguna manera truquean la información eh, que puede llegar a ser incluso ancestral para nosotros, ¿no? Como por ejemplo los símbolos
en las pirámides o en símbolos sumerios y cosas así, los truquean para que nosotros ahora los entendamos de una forma distinta y para mantenernos en un sitio de desconocimiento y como totalmente fuera de lo que realmente quieren decirnos. Esto, bueno, por un lado, y por el otro, el cómo nos meten en un estado en el que no podemos tener una reacción real porque no sabemos lo que están haciendo, lo que están diciendo, porque por este estado de confusión o del cómo manejan los símbolos y el cómo los... Entonces, me recuerda un poco como a esto que plantea la película Sideways, que yo sí creo que, bueno, el documental este de Sideways, que pudiera llegar a tener que ver por ahí con una, eh, con más propaganda, ¿no? Lo que platicábamos en algunos programas pasados, más propaganda, pero pues hecha de una propaganda emocional, que es el mentado marketing 4.0. Y pues sí. Estoy recordando también, y es también una fecha, 3 décadas, o sea, 30 años, del atentado y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio. En marzo pasado se cumplieron 30 años, entonces son 50 de el último testigo de esta película, son 30 del asesinato de Colosio. ¿Qué pasó ahí en México? El candidato del PRI que lo reemplazó, Ernesto Zedillo, ganó con una votación que no se volvió a repetir tan abultada hasta ahora con las votaciones de Andrés Manuel y la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? El miedo a lo desconocido, le dio ese triunfo después de ver todas las cosas que pasaron, porque fueron un año donde hubo 3 magnicidios. Un año antes de que asesinaran a Colosio fue cuando murió de forma violenta el cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Luego, entre uno y otro, no, luego fue Luis Donaldo Colosio, y 6 meses después, el secretario general del PRI, Ruiz Massieu, muere también asesinado afuera del restaurante de la Fragua. Entonces, y todo el mundo se volcó a votar por el PRI. Entonces había miedo, había mucho desconcierto. Habíamos empezado con estos asesinatos y luego terminamos el año con el error de diciembre. Y luego, el 1 de enero del 95, el presidente Cedillo disuelve la corte, de un plumazo, ¿no? Está costando mucho hacer el plan C, pero es un método más democrático, pero así lo hicieron, así pasaron un montón de cosas. Entonces, un magnicidio, otro, y luego voto con miedo, y luego después del voto con miedo, crisis económica, y después de crisis económica cambias a la corte. O sea, eso no fue conspiración, es una conspiración real, o sea, fue real. Todo eso pasó. Los personajes se murieron, más bien los mataron, la devaluación ocurrió, y el cambio en el Poder Judicial ocurrió. Todo eso, y las elecciones ocurrieron, y la ganó con una sólida mayoría el candidato Cedillo. ¿No estaremos viendo lo mismo? Pues, quién sabe, mira, todo esto que me platicas me suena un poquito como a tratamiento narcisista. Es que te digo, yo me pongo como, yo me voy todavía más al extremo, más bien me voy muy al extremo, ¿no? Como mucha gente lo piensa, a final de cuentas, yo sí soy de la hipótesis de que Salinas mandó matar a Colosio y de que sus magnicidios fueron precisamente perpetrados por la gente que quería posicionar al PRI. Ese es o sea, yo sí me voy por esa tendiente y ahorita pienso más o menos lo mismo, de la misma manera que lo que pasó en Colombia no, ¿dónde fue? ¿En Guatemala? No, ¿dónde fue? ¿Te acuerdas? A ver. Hace unos meses que hubo un homicidio bueno, un magnicidio de un candidato Bueno, y fue en Ecuador, o sea, uno de los candidatos muere, y quien lo reemplaza no logra ganar, y gana Novoa, que es el que luego fue y se metió a nuestra embajada, y fue un pues candidato sí, que muere. Claro, tienes sí, pues, razón. o sea, yo me voy más o menos por ahí, y bueno, todo lo que acabas de describir que hizo el PRI, o sea, para mí eso es tratamiento narcisista. Y el decir así de que están, o sea, están paranoicos, es tratamiento narcisista.
Y esto que está pasando con Trump a mí me da un poco la impresión de que le quieren hacer lo mismo al pueblo gringo, ¿no? Que a final de cuentas, pues ellos, o sea, hacerte entrar en shock para después manipularte. Y eso lo hace un novio narcisista con mucha facilidad. Mira, déjame te platico. Hay vatos que te dicen cosas horribles, te hacen sentir muy mal, hacen que entres en shock. Y una vez que terminan, te dicen que fue tu culpa o que tú tienes que la responsabilidad o que tienes que hacerte tú, apertrecharte porque la cosa siempre va a ser así. Y cuando tú pones, digamos, un alto, se empiezan a poner violentos, como o sea, matanzas, como etcétera, ¿no? Cualquier reacción que haya tenido el pueblo, se propusieron violentos. Es un tratamiento narcisista. Es un tratamiento narcisista, nada más que de parte del gobierno hacia el pueblo. Y me da un poco la impresión, o sea, es que yo de verdad no confío en Donald Trump, no es que confíe en Biden, pero o sea, no sé, o sea, esto me pareció un gran truco de marketing. Sí, Mm. pero allá el gobierno es el de Biden. Trump es la oposición, fue gobierno, perdió, entonces él está fuera. Entonces, o realmente lo querían despachar porque trae unas preferencias muy fuertes, y no pudieron, a pesar de la complicidad del servicio secreto, les saldrá el tiro por la culata, o se las van a arreglar con algo después, porque, pues mira, o sea, cuando las cosas no le salen bien a los grupos de poder, pues se van algunos por la guerra judicial, el famoso lawfare, y luego se van por los magnicidios, y pues van logrando limpiar el camino para que todo siga igual. El tratamiento narcisista acá, de quién sería, cómo sería en Estados Unidos, yo creo que lo iremos viendo muy pronto, pero creo que hay un narcisista muy notable en estos últimos días en Francia, el presidente Emmanuel Macron. No sé si quieras entrar en eso. Sí, sí, me gustaría más bien que tú nos platicaras. Yo te digo, o sea, yo estoy como enterada a media, sé que ganó la izquierda y sé que fue una gran fiesta para ellos, pero no, sé que están pasando cosas y que van a tener que sacar la guillotina. Más bien platícanos, por favor. No, no sé si saquen la guillotina pronto en Francia, pero porque están muy entretenidos ahorita con sus Olimpiadas y luego el verano, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Hubo elecciones el 9 de junio, justo una semana después de las elecciones de México, para el Parlamento Europeo. Son elecciones que ocurren cada 3 años. Y resulta que en Francia en particular, el partido de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de Marine Le Pen, el personaje populista de derechas, de ultraderecha, ganó 30 asientos parlamentarios. La ultraderecha se lleva 30, cuando el partido centrista de Macron se llevó 13 nada más, y los partidos de izquierda se llevaron 13 nada más. Entonces, esta mujer se llevó más de la mitad de esos primeros tres bloques un bloque de centro y un bloque de izquierda, la ultraderecha. Eso provocó algo que calculó probablemente Emmanuel Macron un poco mal. ¿Qué pasó? Disolvió la asamblea y convocó a elecciones justo a un mes de esa fecha. Las elecciones para la Asamblea en Francia ocurren en dos vueltas, primera y segunda. Entonces las convocan un mes, ocurre la primera vuelta, y en esa primera vuelta Marine Le Pen queda en primer lugar, con 30 y tantos % de las preferencias. Un bloque de izquierda queda en segundo lugar, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, que es el dirigente del partido de la Francia Insumisa, que es un partido, digamos, postcapitalista, si tú quieres. Es de un tipo de izquierda de vanguardia que aprecia cosas tan extrañas como el tiempo libre de la gente. O sea, es súper radical, le da miedo al capitalismo que la gente tenga tiempo libre. Y le han dicho un montón de cosas. Y en tercer lugar, Macron. Entonces, ahí se puso ya muy dura la cosa, porque ya venían dos mensajes muy claros de que podría tener mayoría para la Asamblea, la ultraderecha en Francia. En la segunda vuelta se voltea la tortilla. Marine Le Pen y su partido quedan en tercer lugar.
Macron sube del tercero a segundo y Jean-Luc Mélenchon gana. Pero ganan con muy poco margen, porque al final casi está dividido en tres tercios, ¿no? Aunque la agrupación de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, como se llama, y el cual se pudo hacer con socialistas, con anticapitalistas, con trotskistas, con comunistas y con este tipo de izquierda de vanguardia de la Francia insumisa, tiene más representantes que los otros. Sin embargo, no fueron elecciones presidenciales, entonces Macron ahí sigue. Emmanuel Macron tiene dentro de su agenda, pues, inaugurar los Juegos Olímpicos y luego los tiene que clausurar, ¿no? Y pero la gran incertidumbre que hubo con esta segunda vuelta es quién va a gobernar. Ahora, es algo que no se sabe, pero tampoco se tiene que saber pronto. Pueden llevársela así un buen rato. Y todo indica que se van a tomar el tiempo de las Olimpiadas y el verano, los franceses, para ver cómo se organizan. Pero aquí traje el tema del narcisismo porque pues no se va a perder las elecciones, perdón, la inauguración de los Olímpicos Macron, ¿no? Él va a salir ahí y lo veremos. Igual y lo abuchean, como ya lo han abucheado en algunos otros eventos deportivos, pero pues bueno, tiene una cara dura este hombre que sigue, porque pues, claramente no lo quieren, no ganan ni las diputaciones europeas, no gana en la primera vuelta, no gana en la segunda vuelta, o sea, no gana nada, pero pues ahí está, muy impopular y está tratando de negociar ciertos escenarios. ¿Esto encaja dentro de tu tesis del narcisismo político? Julia, ¿nos explicas un poco más? Yo creo que sí, es como una parte, o sea, es como cuando le dices al chavo que ya no quiere saber nada de él y te sigue llamando y te sigue buscando y te sigue mandando flores para hacerte creer que las cosas esta vez serán diferentes, no sé si me explico. De alguna manera, sí es parte de, o sea, ignorar lo que le estás diciendo para continuar haciendo su voluntad. Creo que sí es parte de un tratamiento narcisista directamente. Bueno, ignorar lo que les está diciendo el pueblo francés a los políticos, creo que ese es el tema fundamental. ¿Qué pasó en esta segunda vuelta? Por un lado, entre el centrismo y la izquierda se pusieron de acuerdo para bajar a su candidato débil en aquellos distritos en donde no tenía oportunidad, para obligar al elector a decidir entre la ultraderecha o no. Eso hizo perder votos a la ultraderecha para mandarlo hasta el tercer lugar. Pero ocurrió otra cosa súper interesante. Y hubo un llamado general, desde luego, para votar, pero en particular del nuevo Frente Popular y del famoso futbolista francés Kylian Mbappé, la gran figura, súper joven, en el Mundial de Rusia, figuró a sus 18 años, líder anotador, fue realmente una gran revelación. Este muchacho, que tiene 24 o 25 años, invita a votar a las personas que son como él, hijos de inmigrantes que crecieron o que viven en los suburbios de Francia, ese lugar donde hubo manifestaciones muy violentas durante los pasados años, se pudieron contener un poco con la pandemia, pero pues sigue ahí todo un tema muy fuerte. Los convocó a votar y fueron decisivos para derrotar a la ultraderecha, dándole también el triunfo, las preferencias al plan de gobierno que propuso el nuevo Frente Popular. Sin embargo, en este narcisismo de no escuchar, uno de los escenarios que tiene Emmanuel Macron es dividir al nuevo Frente Popular y quedarse con dos de los grupos de diputados, los socialistas y los verdes, los ecologistas, y hacer un gobierno de centro, dejando de lado el programa de gobierno del nuevo Frente Popular, que se construyó con base en el manifiesto de la Francia insumisa, que es un manifiesto de corte humanista y que contiene muchos de los elementos que hemos visto puestos en práctica en México y que han dado resultados en estos 6 años con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es algo que lo ha dicho Jean-Luc Mélenchon: necesitamos que le vaya bien a Andrés Manuel porque es nuestro mismo plan. Y lo que ha demostrado, por ejemplo, en reducir en 5 millones el número de pobres en México
y lo que se demostró con la continuidad y el consenso general de que 6 de cada 10 votantes apoyaran la propuesta de la candidatura y digamos, el plan de trabajo, el programa de gobierno que está construyendo la doctora Claudia Sheinbaum, es el mensaje que necesitaba la izquierda de Francia para decir esto funciona. Pero si llegamos a esta manera de dividir y no hacer cosas tan radicales y que siga el centro ahí, el riesgo que veo es que estos jóvenes, hijos de migrantes que viven en los suburbios, marginados ellos, pues desconfíen otra vez de las vías electorales y regresen a la violencia. O el otro escenario es que al no contar con ese voto, triunfe la ultraderecha ahora sí. Y ahí sí, agárrense los migrantes y agárrense las minorías, porque estos no van a parar. De hecho, el resultado de estas elecciones no fue detener a la ultraderecha, solo la contuvieron, pero no es lo mismo contener que detener. Está contenida porque no tiene mayoría, no puede hacer gobierno, pero ahí sigue, latente. De hecho, siguen ganando espacios políticos, ¿no? Pero si no escuchan, si ese narcisismo no escucha este mensaje tan claro que mandaron estos jóvenes, que son figuras como Mbappé y lo que acabamos de ver en la Eurocopa hoy, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores estrella de España, ¿no? Hijos de migrantes, ¿ok? O sea, esa es una nueva realidad de Europa, pero la parte política no tienen estos personajes, pero las personas ahí están. Sí, y hasta donde yo entiendo, el nivel de racismo en España es altísimo. Hay mucha discriminación y especialmente, o sea, los migrantes son muy mal vistos, incluso migrantes, o sea, incluso entiendo que hay una guerra entre españoles y catalanes, ¿no? Que, o sea, como si no fueran españoles. Y hay como por ahí como un intento de, no sé si, de independización de Cataluña, no sé, no estoy muy segura exactamente cómo está el rollo, pero sé que incluso entre ellos son así de que segregan, o sea, les gusta segregar, o segregan mucho, ¿no? Y aquí como que estamos muy acostumbrados a que nosotros mezclamos, y yo sí he visto, bueno, lo que yo más he visto pues, es que a final de cuentas es el contenido. He visto muchas personas africanas muy discriminadas en España, en Francia, especialmente en España. En Francia la cosa no es tan fuerte. En Inglaterra más o menos, pero pues a final de cuentas sí hay como, son muy separatistas o parecen ser muy separatistas, ¿no? Tienen todavía esta costumbre desde hace toda la vida, ¿no? Y pues no estoy segura de que sea propiamente útil, pero también pues a final de cuentas no es algo que se les pueda quitar de la noche a la mañana porque es parte pues de su cultura. O sea, es ya una cultura, o sea, es una cultura que incluso nos heredaron a nosotros. Yo me acuerdo mucho que mi abuelita, yo tuve un novio en la secundaria, Alejandro, moreno como él solo. Y mi abuelita me decía así de que no, mijita, consíguete un güerito para mejorar la raza. Y ese era su frase, ¿no? Y esa frase a mí me daba mucha risa de mejorar la raza, ¿no? Y es una frase muy española, ¿no? O sea, y tiende mucho al buscar al güerito, buscar al blanco, tratar de eliminar o limitar la piel morena. Entonces, todo eso es lo que yo veo, digo, como una cosa muy de básica, muy de calle, no a nivel político. Entonces, todo esto sí se ve reflejado un poco en el hasta dónde o hacia dónde va la izquierda y la derecha, porque a final de cuentas la izquierda sí tiende mucho a la inclusión, no nada más de razas, sino sexual en general, y ha sido, bueno, en España es un tema completo ese. Este, y bueno, en Francia creo que no lo es tanto, como que a nadie le importa mucho eso, pero Es sí me que parece que puede llegar sí, son dos fenómenos y en cada país digamos, construido de manera diferente. Uno, la migración actual, que es un problema porque está fuera de control, derivada de las guerras en Medio Oriente, de la destrucción de Libia, que era uno de los estados del norte de los países del norte de África que contenía mucho de la migración. Cuando van y entre Sarkozy y Hillary Clinton eh, echan a andar, hay grupos rebeldes para asesinar a Gaddafi,
Libia entró en un caos que no ha podido contener migrantes como lo hacía antes. Entonces, el flujo de personas de la África subsahariana, así como de Medio Oriente, derivado de los conflictos en Siria, en Afganistán, en Irak, ha creado una crisis brutal reciente. Sin embargo, el tema del racismo también tiene que ver con los procesos de migración previos, sobre todo los que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción del Plan Marshall, porque en Europa tenían dinero, pero no tenían gente, que se habían matado entre ellos, ¿no? Básicamente en la guerra. Entonces empezaron a llevar gentes de las colonias y llegó gente de la India hacia Inglaterra, llegaron turcos a Alemania, llegaron personas de las Antillas a Holanda, llegaron personas de África a Francia, y entonces eso creó todo un flujo de migrantes que ahorita en algunos ya son segundas, terceras generaciones y que están medio integrados de alguna manera. Mbappé nació en Francia, nació en París, pero pues es evidentemente hijo de migrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se han ido integrando ellos? Ese es un tema, y cómo se está manejando el problema de la migración es otro. La ultraderecha en particular ha logrado avanzar mucho en los programas de cualquier gobierno de Europa ahorita en contener la migración de maneras muy, muy crudas. Estamos hablando de poner barreras al rescate marítimo, por ejemplo. Estamos hablando de dejar que las personas se ahoguen en el mar. Acaba de sacar un reportaje tremendo la BBC sobre los guardacostas griegos, con una serie de atrocidades. Les dejamos el link, pero es una cosa durísima lo que se alcanza a ver, que los regresan al mar, los llevan en estas lanchas inflables y luego les disparan para que se hundan. O sea, testimoniales clarísimos. Es una cosa ya de veras que sobrepasa cualquier atrocidad que no estemos viendo en otros lugares como en Gaza, ¿no? Y eso ocurre por las autoridades griegas, ¿no? O sea, es impresionante todo ese tema. Entonces, el tema de esa migración que hizo crisis en este momento por la gran cantidad de personas que están llegando, es diferente al tema del racismo, que viene más con los procesos de asimilación, que cada país los ha hecho de manera diferente. Por ejemplo, en Inglaterra, las minorías étnicas viven muy en su mundo y mientras no rompan la ley son bastante felices y no pasa nada. Sin embargo, Francia, que es un estado muy centralista, impone. Dice, no se usen velos, no va a haber crucifijos en las escuelas, somos un estado laico y todo lo imponen desde el centro, ¿no? Entonces es un poco más violento, pero los procesos al final en ningún lugar son perfectos. Algunas cosas que están más de moda ahora, que son mal vistas, los que se hizo antes y hoy se critican, pero bueno, hemos ido aprendiendo de muchas formas, ¿no? Pero el problema ahí está. Pero aquí el tema yo creo que es no escuchar lo que te están diciendo las urnas, sobre todo cuando ya los convence a alguien que es una figura a la que siguen, que es una persona exitosa, que es como ellos y que ha alcanzado, digamos, notoriedad, logran expresarse en las urnas, y el narcisismo de este hombre dice, no, 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 porque él ha dicho claramente, yo jamás haré un gobierno con Jean-Luc Mélenchon ni con la Francia Insumisa, entonces no va a pasar, no va a ocurrir. Bueno, lo irá a hacer, aunque hayan ganado. Puede, sin duda. Las consecuencias, esas son las que tendremos que ir viendo hacia adelante. Este es un gran tema, pero yo creo que sí. Los franceses tienen tiempo son muy celosos de sus vacaciones, ¿no? Entonces estarán sin un nuevo gobierno mientras escuchamos las fanfarrias olímpicas y terminan su verano, y ya entonces, ya en septiembre, ya veremos. Va a ser muy interesante este proceso, Julián. Me recordaste una cosa que quizá no tenga nada que ver, pero probablemente sí. Había como una guerra de guerrillas entre Venezuela y Colombia cuando estaba Betty la Fea. Y estaba, o sea, la guerra se estaban dando, pero tenían como, no me acuerdo cómo se llama eso, pero como un acuerdo de paz de las 7 a las 8 de la noche, que era lo que duraba la novela. A esa hora no se peleaban, a esa hora nadie se pelea.
Todos se sienten a ver la novela. Me lo recordaste ahorita que me Bueno, dices así de que sí, o sea, sí, obviamente se van a levantar, pero después de las vacaciones. Primero lo primero. sí, cuentan ahí un personaje muy querido, amigo Alberto Betancourt, que tiene una sección que se llama Mundos Posibles en Radio UNAM los jueves, por ahí a las 9 de la mañana, y si tienen chance les encargo. Digo, les recomiendo mucho que lo escuchen. Dice que en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM llegaba el periodo vacacional y decía, la lucha de clases entra en receso por el periodo vacacional. La reanudamos en enero, ¿no? Perfecto, así los franceses. Exacto. Entrará en receso la lucha de clases mientras están de fiesta, mientras florece el turismo, mientras fluyen las medallas, ¿no? Y se desquita toda la inversión que hicieron en París, que sirvió también para gentrificar mucho, echar a los que tienen carro, renovar muchos edificios. Bueno, es un empuje brutal de inversión que desde luego demanda su retorno y eso implica que el que no puede pagar, pues no va a poder vivir otra vez ahí, ¿no? Esa es otra historia que veremos, Julia. Pasamos al siguiente tema. Ese es, dale tú la introducción porque es tu tema, Pues la nutrición. realmente no me he puesto a revisarlo, pero sí me parece un tema importante. Hay una situación aquí con Coca-Cola y se está pidiendo, Alejandro Calvillo, que es mi héroe, está pidiendo, hasta donde yo entiendo, que ya se levante una especie de baneo contra Coca-Cola. ¿Me puedes explicar más? Porque sí, la verdad es que no tuve tiempo de revisarlo bien. Sí, el Poder del Consumidor, esta organización de la sociedad civil que ha estado promoviendo, entre otras cosas, el etiquetado claro para los productos ultraprocesados, está pidiendo a la COFEPRIS que le levante una alerta sanitaria a las bebidas azucaradas. Es una petición formal, la divulgaron, dieron su conferencia de prensa, hay también un video explicativo muy claro y una presentación que nos detalla los efectos nocivos en la salud de las personas y el nivel tan grave de enfermedad y muerte alrededor del consumo de este producto. Esta petición la estructuran de tal forma que demuestran que la primer causa de muertes en México es por el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Y la cifra de muertes diarias es del doble de las de muertes violentas. Estas que se logró evitar que siguieran creciendo en este sexenio y han venido reduciéndose poco a poco, que andan ahorita del orden de 80 diarias, llegamos a estar en niveles de 100, pues bueno, por diabetes y enfermedades cardiovasculares, al día mueren, no 80, 160 personas diarias. Con este argumento, están pidiéndole a la COFEPRIS que levante esta alerta sanitaria porque la situación es grave, es más grave que el problema de violencia que estamos viviendo y es algo que claramente puede ser evitado con medidas mucho más drásticas que ponerle etiquetas y hexagonitos, ¿no? Entonces lo que están pidiendo es que se clasifiquen de esta manera. ¿Qué opinas de esto? Tú que estás metida con temas de nutrición, que tienes pacientes y personas que han visto arruinada su salud y su salud mental incluso por problemas de alimentación. ¿Cómo verías esto? Pues a mí me parece maravilloso, efectivamente se tiene que levantar una alerta sanitaria, este es un rollo ya epidemiológico, ya es una pandemia básicamente, y es la otra pandemia la que no tomamos en cuenta, ¿no? Y al final propició que la otra pandemia, que es la pandemia del COVID, cundió y que en México tuviera las consecuencias que tuvo. Nosotros somos uno de los más grandes países consumidores de Coca-Cola en el mundo después de su creador, Estados Unidos, y es a final de cuentas ahora sí una necesidad jurídica, una necesidad sanitaria que se les ponga un alto a este tipo de empresas, no nada más Coca-Cola, o sea, yo sí me ando
yendo muy por Nestlé y Bimbo y Pepsi Cola y etcétera, muchísimos, ¿no? O sea, yo sí creo que esto no nada más, o sea, Coca-Cola es más bien la más grande, pero yo sí creo que se tienen que establecer alertas sanitarias contra todo este tipo de productos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pues la solicitud ya la tiene Cofepris y estamos ahorita en un proceso de transición de gobierno, pero claramente están con todo, después de haber logrado pasar la ley de la alimentación sustentable, la Ley General de Alimentación Sustentable, adecuada y sustentable, el gas, como se llama, ahora vienen por esta alerta sanitaria. Y es que debería de ser la urgencia así. Los encabezados de los periódicos son monotemáticos en el tema del narcoestado y el narcogobierno y el narco por aquí, el narco por allá. Y no digo que ese problema no exista, pero si lo dimensionamos correctamente, este problema es del doble. O sea, en muertes reales de personas, ¿no? Y además, pues es un proceso degenerativo que va afectando a todo tu sistema metabólico y que en determinado momento ya cualquier cosa que hagas es realmente inútil para recuperar la salud o qué proceso tendría que llevarse para alguien que ya se volvió adicto o que ya tiene hígado graso o que ya tiene niveles de hipertensión o ya se le disparó la diabetes. ¿Qué posibilidades reales tiene de recuperación y de tener una vida sana, saludable, feliz, con tiempo libre, ¿no? Estas cosas que tanto les preocupan, ¿no? Porque como que les interesa a los productores de estos, de refrescos y elementos ultraprocesados, que seamos adictos y que estemos enfermos y que y sigamos cada vez consumiendo más. O sea, son como un cártel, ¿no? Sí, pues de hecho, o sea, ellos mismos están metidos en las guías dietarias y ellos pagan porque se diga que está bien consumir hasta 20% de tu dieta de alimentos chatarra. No es broma, o sea, tú vas con los nutriólogos y los nutriólogos dicen que hasta 20%, que no pasa nada si 10%, 20% de tu dieta son alimentos chatarra porque lo demás está bien. Y eso no es cierto, especialmente en México. Esto podría ser cierto en lugares como Europa, por ejemplo, que tienen una regulación sanitaria muy estricta, pero en lugares como México le meten colorante rojo 40, que a final de cuentas sí es tóxico para el cerebro, especialmente para el cerebro de los niños, pero es tóxico para el cerebro de cualquier persona y puede llegar a tener grandes consecuencias a la hora eh, pues de hacer una sumatoria de los consumos que hemos tenido, ¿no? Y esta sumatoria se da en el que tu cuerpo ya no puede más. Entonces, a la hora de crashear enfermo es cuando se refleja. No todo el mundo lo nota desde el principio, pero en el momento en el que la gente lo empieza a notar, probablemente ya es demasiado tarde. Entonces, hay muchos efectos que nosotros podemos tener en la salud precisamente por los ingredientes tóxicos que en México y en América se autorizan a pesar de que se sabe que son tóxicos, cosa que sí definitivamente es peligrosa. Yo sí creo que atentan contra la salud y realmente pienso que son incluso criminales. Y lo he dicho antes y pues lo voy a volver a decir siempre. Son criminales, criminales. Y la gente, de pronto la gente se enoja mucho conmigo porque piensan que estoy hablando en contra de los jugos verdes por hacerle el favor a... Entonces me dicen, entonces, ¿qué tomamos? Coca-Cola. Y yo digo, es que el hecho de que una cosa sea mala no quiere decir que la otra sea buena. De pronto, a mí una de las cosas que más me aterroriza es que Coca-Cola, Pepsi Cola, Nestlé, etcétera, son dueños de nuestra agua potable, la están envasando. Entonces nosotros prácticamente no tenemos el poder sobre el agua que nosotros bebemos. La compramos en garrafón en su gran mayoría y es porque nos han convencido de que el agua corriente está sucia y en realidad no está sucia, está llena de minerales, eso es cierto, pero no está sucia. Puede llegar a estar sarrosa, por ejemplo. Pero pues pones un filtro y ya. Nos han convencido de que el agua de la llave no se toma. Y nos han dado miedo a la gente de pronto cuando ve que tomas de filtro, como que sí se asustan. Sí dicen así de que, híjole, ay, ¿no? De Sí, pronto bueno, es que es el modelo de negocio, es el modelo de negocio, hay un paralelismo entre el automóvil y los sistemas públicos de transporte masivo, que esos tienden a estar en manos
públicas y tienden a atender a todo mundo, igual que una red de agua potable. Pero el momento que destruyes el sistema de transporte público o no dejas que prospere o le dejas de invertir para que se sature, pues entonces invitas a la gente, la obligas a andar en carro, ¿no? Entonces se convierte en un negocio. Es lo mismo, si tú boicoteas, saboteas las redes públicas de agua, si les das las concesiones de los pozos a los privados y entonces ya los municipios no tienen el agua para surtirla, entonces logran hacer el negocio. Pero eso lo hacen, eso lo ganan en el vestidor, lo ganan en la mesa, no lo ganan en la cancha, ¿no? Es con concesiones y es con financiando campañas para que quienes ganen eventualmente legislen en su favor. La historia del transporte público en Estados Unidos, cómo fue boicoteada por los grandes fabricantes de automóviles, cómo les ofrecían camiones gratis donde había tranvía a las ciudades y luego ya que quitaban el tranvía ya se los dejaban de apoyar, no, pues hazle como puedas, ¿no? Este, o sea, son cosas que ocurrieron y lo mismo hemos visto con los sistemas de transporte masivo. No sé, yo creo que hace todavía unos 30 años, el total de kilómetros de metro que había en la Ciudad de México no era más grande que los kilómetros de tranvía que había a inicios de la Revolución. Y pues la cosa pues fue tapar las vías de tranvía para que circularan los coches y crear todo este desastre que tenemos de tráfico, porque pues claramente esa era la agenda de la industria automotriz norteamericana. Promovieron la construcción de carreteras, entonces las carreteras, ¿quién las pone? Pues son públicas, ¿no? Las pagamos todos. Y luego el que vende coches, pues vende coches, ¿no? Pero pues no podrías vender coches si no hubiera carreteras, entonces hubo que invertirles, darles esa capacidad para que luego vendieran y pagaron eso por ello, no, pero hicieron ricos, sí. Y antes los coches pues, ni siquiera se manufacturaban acá, eran importados. Entonces era transferencia de divisas, ¿no? Entonces, es el mismo debate que hay hoy que si un Tesla o no Tesla, pues da lo mismo, ¿no? Lo que necesitamos es transporte masivo, porque el tráfico va a ser igual, aunque no eche humo. En algún lugar se tiene que cargar esa batería, ¿no? Y muy probablemente lo que contamine el litio y todo lo que tenga ahí sea más que el CO2 que pongas, ¿no? Pero pues se desvía la atención del problema y al rato estamos discutiendo, pues puras babosadas, ¿no? Porque no perdemos de vista el problema original. Sí, pues de hecho es lo mismo que ocurre cuando se les echa la culpa del metano en el ambiente a los pedos de las vacas. O sea, en el cálculo que hicieron el cálculo desde toda la cadena de producción de la vaca hasta que llega a tu mesa contando todo, huella de carbono y todo. Y lo compararon con lo que gasta un auto o sea, pero nada más sin proceso de producción de ningún tipo. Entonces, o sea, bueno, pues así que conveniente, pues claro que sí, van a echarse más pedos las vacas que los carros, pero no es lo que factualmente está ocurriendo, ¿no? O sea, tenemos, las vacas siempre han estado aquí. Si fueran un problema para el planeta, entonces el planeta no estaría aquí. Pero los carros son nuevos y de hecho tú lo puedes notar, lo pudimos notar cuando, cuando empezó la pandemia, de pronto dejó de haber contaminación y eran días o semanas en los que, o sea, el aire así despejado y limpio y podías ver, en Ciudad de México, me acuerdo mucho, podía ver hasta la cuadra de aquel lado, ¿no? Cosa que no es normal, porque ya se ve todo nublado para cuando, o sea, cuando tú quieres ver 2, 3 cuadras para adelante, no se ve como en provincia, que puedes ver todas las cuadras, si es que están derechas, ¿no? Puedes ver hasta la cuadra. En la Ciudad de México, no, o sea, es como un gris que va perdiendo a la- al- que es el que va perdiendo las calles en toda la ciudad. O sea, dejamos de ver la nata esta roja que se pone sobre la Ciudad de México durante la pandemia. Eso creo yo que no, no sé por qué la gente no lo está visto, pero es una cosa que es muy evidente. Y diario me topo con comentarios de gente que me dice, ay, pero entonces toda la contaminación de las vacas, y sí, o sea, sí me quedo pensando, bueno, creo que no estamos viendo como lo que está atrás, ¿no? De la institución. Pero bueno, realmente mi punto, y volviendo al origen, era que yo sí creo que tendríamos que estarle quitando y que una de las demandas del pueblo hacia el gobierno tendría que estar siendo ahora sí quitarle el poder a las empresas del agua, sobre el agua.
Incluso muchas, y ahorita que hablando de españoles, muchas empresas españolas son dueñas de aguas de México, de aguas de diferentes lugares, de aguas de San Luis, aguas de Saltillo, aguas de, sí, pues, o sea, y es cómo es posible que sean dueños, digamos, ¿no? O sea, no pueden ser dueños de un recurso natural, pero ya está, o sea, y lo son desde hace mucho, desde el sexenio de Salinas. Entonces, yo pienso que sí tendríamos que estar poniendo un ojo sobre eso porque es peligroso. Y, o sea, Coca-Cola se gasta veintitantos litros de agua en regar Verabel, ¿no? Veintitantos litros de agua por litro de Coca-Cola. O por medio litro de Coca-Cola, o sea, cuarenta y tantos litros de agua por litro. Nada más en regar Verabel para que la Coca-Cola obtenga en parte el color que tiene. Y es agua que no va al subsuelo, que no va a la tierra, es agua que se queda en el Verabel. Sí, es que creo que lo que en el fondo, los tres temas que tocamos que parecieran no tener nada que ver uno con otro, obedecen a una distracción de la opinión pública, ya sea con eh, cambiando la conversación o metiendo miedo para seguirse apropiando de los recursos naturales, de las cadenas de producción, de las cadenas de distribución. Es un pleito por mercados, ¿no? Y los que acaban pagando siempre son las personas marginadas, los migrantes, las minorías, que son oprimidas en un sistema que cada vez está oprimiendo más a los que antes no se oprimían. O sea, el problema que tiene Europa con este auge de la ultraderecha es que ya les llegó la guerra a sus puertas con la guerra de Ucrania, y es una guerra por recursos. Los obligaron, y por recursos y por mercados. ¿Qué pasó? Los forzaron a boicotear a Rusia y no comprarle su gas, y se lo tiene que comprar a alguien, no pueden vivir sin gas. Entonces lo tienen que comprar a Noruega y Estados Unidos. Y Turquía se lo compró a Rusia y luego se lo vendió a ellos, pero se lo vendió más caro. Entonces sus economías empezaron a entrar en crisis por esto, sobre todo la alemana, que no tiene el respaldo de la energía nuclear que tiene Francia, por ejemplo. Entonces, la productividad y la balanza de pagos de Alemania se ha visto comprometida por esto, pero los obligaron. Entonces, lo que le ocurrió a México, lo que le ocurre a El Salvador o Ecuador o Colombia, que le tienen prohibidas ciertas tecnologías o le obligan a comprar cosas caras, que no nos pasa como personas, ¿no? De que no tienes una posibilidad de tomar agua de la llave y te obligan a pagarle a alguien más. Lo mismo le está pasando a Europa. Entonces, realmente este modelo les está llegando el agua a los aparejos a todos. Solo unas pequeñas minorías se salvan, pero no se salvan tampoco porque pues aquí viven, o sea, no pueden vivir en otro planeta. Y la inestabilidad que están logrando les está llegando de alguna u otra forma, sino a ellos, a sus hijos, ¿no? O sea, se está volviendo insostenible este modelo y estas fuerzas, estas voces, estas propuestas humanistas que cuestionan este modelo, pues las acallan por todos lados. O sea, si tú ves las notas de cómo describen a Jean-Luc Mélenchon y comparas con sus discursos, dices, hablan de que es de izquierda radical, que es antisemita, porque defiende a Palestina, no es de que ataque al otro, y es radical porque, digo, promueve el tiempo libre. O sea, mencionamos en uno de nuestros programas esta gran diferencia que había entre Vietnam y la India. El viaje que hice con mi hijo a la India, me explicaba, no, papá, en Vietnam, él conoce Vietnam, yo no. Dice, en Vietnam a las 6 de la tarde la gente deja de trabajar y va a los parques a tomar té y socializan. Y en la India veíamos a la gente trabajando todo el día y una buena parte de la noche. Y llegaban a su casa, no hay parque siquiera donde socializar. O sea, están todo, es muy, muy liberal, ¿no? Muy de la tradición del liberalismo económico inglés, ¿no? De que todo es empresa privada y puedes hacer lo que tú quieras. Pero pues eso es un espejismo, porque no tienes tiempo más que para sobrevivir y cada vez menos, ¿no? Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos mucho, perdemos nuestra vida. Y por eso este argumento del tiempo libre de Mélenchon se les hace así como si fuera AMLO, ¿no? Hace 18 años, ¿no? Que proponía cosas que nos iban a llevar al desastre y después de 6 años pues, estamos más lejos del desastre que nunca. Estuvimos en el desastre muchos años con estas políticas neoliberales, ¿no? Es muy, muy interesante
este movimiento, Julia, y creo que vamos a seguir viendo con todo el ambiente paranoico que nos van a meter con las elecciones en Estados Unidos. Para todo el mundo lo van a meter, pues, si en México, que venimos de unas campañotas bien largas, ¿no? Que empezaron con los recorridos de los precandidatos que no eran precandidatos hasta la elección y ahorita en toda la transición, la intensidad de aquí a noviembre, creo que va a seguir creciendo, 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 y nos van a afectar. Digo, el evento de ayer eran 50 minutos después, ya todo el mundo estaba hablando de eso. O sea, en menos de una hora era el tema. Y los memes, eso sí, esas fábricas de memes no descansan nunca. No, de hecho es impresionante, a veces llegan más rápido los memes que la misma noticia, ¿no? Sí, de hecho, yo lo primero que vi fue un meme, ¿no? Vi el meme y dije, así de qué meme tan raro. Y luego vi un segundo meme y dije yo, a ver, que creo que algo pasó aquí. Entonces dije yo, a mí se me hace que algo ocurrió y ahí fue donde me enteré de la noticia, pero sí llegan primero los memes. Entonces, ahorita que dices de lo del liberalismo económico inglés, me recuerdas, o sea, no me recuerdas, me haces pensar, o sea, China, Japón, Corea, China no, más bien Japón, Corea, India, que andan muy en la tendencia del liberalismo económico inglés, que no descansa la gente, ¿no? Están enfermos emocionalmente, están enfermos mentalmente, están agotados, tienen el síndrome del burnout, están total y completamente ya comidos, ¿no? Y esto se da especialmente porque pues, no los dejan descansar, porque es producir, 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 y no hay una vida. Entonces, ¿en qué momento disfrutas lo que estás produciendo? Ya llega un momento en el que la gran mayoría de ellos viven alrededor de la bolsa Gucci y el auto de marca, los tacones de marca, la ropa de marca, y ya no hay un realmente disfrutar el cómo funciona la vida y la naturaleza, sino competir todo el tiempo por tener más cosas físicas. Y eso es parte del por qué no funciona, porque la vida es mucho más que eso. Produce, consume, produce. Estás todo el tiempo en esa, produciendo y consumiendo sin parar, sin parar. Ujú. Y de un evento Terrible, sí. a otro, normal se terminó la Eurocopa y ahorita tenemos que ver la final de, de la Copa América, ¿no? Pues ya que estamos en eso, ¿no? Y luego pues habrá que seguir con la Fórmula 1 y bueno, no sé, o sea, es es muy agotador tener que seguir todo eso. Yo afortunadamente me he desintoxicado de la televisión abierta ya por más de 12, 15 años, yo creo que cancelemos cuando llegaron las plataformas, aunque todavía el internet no era muy bueno, era preferible que esos programas, y entonces pues ya al final acabábamos viendo lo que queríamos, no lo que estaba pasando, ¿no? Y pues sí, me desintoxiqué de todo eso y me preguntas de la Fórmula 1 y no puedo articular nada, casi me quedé en las épocas de Ayrton Senna da Silva, ¿no? Y resulta que ya se murió, pero pues la gente está tan metida en eso que de repente me dan unas cátedras, digo, wow, ¿y cómo sabes, no? Y bueno, ¿y eso por qué es relevante, no? Pues, se enojan, se enojan si les digo eso. Sí, claro, por supuesto, no manches. Y eso a mí que me importa. ¿Ok? Sí, no, pues muy interesante todo el movimiento de esta semana. La próxima yo creo que va a estar un poquito peor, entonces ahí vamos haciendo apuntes a ver qué pasa y nos estamos viendo por aquí. Muchísimas gracias, Hernán, por habernos acompañado el día de hoy. Y pues muchas gracias a todos ustedes. No sé si tú tengas alguna otra cosa que decir. Nada, como siempre, Julia, agradecerte y también saludar a todo tu público, toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Y yo te agradezco a ti por acompañarme siempre y por ilustrarme y por además darme una ronda por las noticias que generalmente me pierdo porque todo el tiempo estoy ocupada. Pero pues te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes y pues nos vemos la próxima semana en su programa Dos Miradas.